Queridos hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer el gesto del párroco, el padre Hilario, el padre Reinaldo, porque a pesar de ser nuevos en la parroquia, me han ofrecido su amistad, su confianza. Qué bonito es eso. Esto nos hace entender la universalidad de la iglesia y que uno es sacerdote en todo el mundo. Hoy estamos celebrando, hermanos, en la liturgia, el 25º domingo del tiempo ordinario. Es importante hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que el Señor me dice a mí como presidente y a usted como asamblea, celebrando junto con el presidente la Eucaristía? Porque nosotros, ustedes, son parte del sacerdocio común de los fieles, de tal manera que es impropio decir de parte de ustedes, voy a escuchar, voy a oír misa. Eso es impropio decirlo, porque no es así, porque todos ustedes son sacerdotes en el sacramento del bautismo, y el ministro es el que preside los sagrados misterios, pero todo el pueblo celebra la Eucaristía en comunión con el presidente de la asamblea. En este caso es el ministro el que preside los sagrados misterios. Y siempre es bueno hacernos una pregunta: ¿qué es lo que el Señor me dice a mí en su palabra? Cuando yo me pregunto, ¿qué es lo que el Señor me dice? Esta pregunta implica una disposición interior. Yo me dispongo, Señor, ¿qué me dices a mí concretamente en este día domingo, digamos la liturgia del domingo, 25º del tiempo ordinario? Fíjese que la palabra de Dios nos presenta una riqueza maravillosa. Hay algunas cosas que podemos resaltarla de la palabra del Señor. Lo primero, el deseo de Dios es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Nos decía la segunda lectura. El deseo de Dios es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Luego el Evangelio, hay dos expresiones fundamentales. No se puede servir a Dios y al dinero. Interesante. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que quiso decir el Señor a sus interlocutores en aquella época y qué nos dice a nosotros? Es fundamental. ¿A quién está dirigiendo el Señor su mensaje allá y hoy a nosotros? Otra expresión fundamental es: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Porque mientras los hijos de las tinieblas andan induciendo el mal, los servidores y los cristianos que venimos a misa estamos dormidos. O sea, interesante. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, para entender este mensaje, es importante comprender el contexto histórico, porque si uno no entiende el contexto histórico, ¿a quién se dirige este mensaje? ¿A qué comunidad? ¿A qué personas? Pues uno puede hacer interpretaciones, digamos, un poco fáciles y estériles. Entonces, primero veamos quién es San Lucas. ¿Quién es San Lucas? Si leemos el Evangelio de San Lucas y comparamos a él
con Mateo, con San Marcos, vamos a encontrar una diferencia marcada, porque San Lucas es médico de profesión. San Lucas es médico de profesión, un tipo con una capacidad intelectual. Por eso San Lucas, cuando nos presenta el mensaje, lo hace de una forma elocuente, como un médico, una persona estudiada. Y lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, que hay que tener en cuenta de San Lucas, que además de ser médico de profesión, es un pintor. Es un pintor. Y por eso es que San Lucas habla mucho de detalles, Entonces, cuando uno lee el Evangelio de San Lucas, tiene que pensar que San Lucas es médico de profesión, San Lucas es pintor, y por eso él es muy detallista. Otra característica del Evangelio de San Lucas, cuando hablamos de que San Lucas es médico, es pintor, San Lucas tiene una característica especial, y es la misericordia. Lucas es el evangelista de la misericordia. ¿Quiénes vinieron a misa el domingo pasado? Nos presentaba 3 parábolas unidas de la misericordia: el hijo pródigo, la moneda perdida y la oveja perdida. Son 3 parábolas particulares del Evangelio de San Lucas, que no las vamos a encontrar en los otros evangelios sinópticos. Entonces, esto pone en evidencia que San Lucas tiene una intención. Y la intención de San Lucas es presentarnos a Dios como un Padre amoroso, como un Padre benevolente, como un Padre misericordioso. Pero esto tiene una dedicatoria. Recordemos que en tiempo de Jesús habían grupos contemporáneos religiosos que siempre estuvieron en constante conflicto con el Señor. Y entre ellos hay que mencionar a los escribas, a los fariseos, a los celotes y otros grupos que existieron en tiempo de Jesús. De tal manera que cuando aquella persona invitaba a Jesús a comer con él, era un pecador, era un publicano, era una prostituta, estos grupos estaban siempre atacando al Señor. ¿Por qué? Porque sentaba en la mesa con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Entonces, por eso es interesante cuando uno lee el Evangelio de San Lucas entender todo esto, porque si no puede hacer interpretaciones erróneas. Siempre en la palabra de Dios, la primera lectura y el Evangelio, siempre existe un hilo conductor. Si hemos estado atentos a la primera lectura tomada del profeta Amós, ¿cómo se le llama al profeta Amós? ¿Alguna vez ustedes han oído hablar del que el profeta Amós es el profeta de la justicia? El profeta Amós es el profeta de la verdad. Por eso, en el tiempo del profeta Amós, él hizo un llamado a la justicia, porque en su tiempo había muchos corruptos, y esos corruptos se enriquecían ilícitamente a costilla del pobre. Es interesante. ¿Por qué? Porque corrupto es toda aquella persona que se enriquece ilícitamente. Por ejemplo, ellos hacían trampas en la medida. Ellos se hacían más ricos y los pobres cada día más pobres. Por eso el profeta Amós le hace ver a los ricos que esa actitud era abominable ante Dios y que tenían que cambiar.
Y el Evangelio va por esa misma dirección. Dice que un hombre rico confía a un administrador los bienes. Pero resulta que el administrador no estaba administrando de la mejor manera los bienes. A rico le llegó el rumor que estaba despilfarrando. Sin duda, el dueño llega, lo reúne, le pide cuenta y lo despide porque no estaba haciendo bien el trabajo. Les voy a explicar esto de una forma sencilla. El Señor utiliza un lenguaje, parábolas, es un método pedagógico de poder explicar una verdad. Yo se lo voy a explicar de esta manera. El padre Hilario, él toma la parroquia hace 3 meses. El obispo o el arzobispo le encomienda la administración de la parroquia. Él es el administrador, nadie más. Él es el administrador. Él es el que timonea la parroquia. Pero si hay varios que quieren timonear la parroquia, entonces se va a un abismo. Cuando voy manejando y viene alguien y me quita el volante, entonces nos vamos a ir al precipicio. Al padre Eddie, el obispo de San Vicente, le confía la parroquia El Calvario y tengo 9 años de estar administrando. Si yo no administro bien la parroquia, que se me ha confiado, pues el obispo me va a llamar y me va a decir: mire padre, usted no está bien administrando la parroquia y se la voy a quitar. Te la voy a quitar. Eso es así. Eso es así. Aquí así es. Entonces, dice la palabra del Señor que un hombre rico le confía los bienes a un administrador, pero este estaba despilfarrando. Lo llama y este hombre se pregunta y dice: bueno, ¿qué voy a hacer de hoy en adelante? Ya tengo varios años de vida, ya no tengo fuerza, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Son preguntas existenciales de la vida. Pero ¿cuál es el punto central que hay que tener en cuenta? ¿Cuál es nuestra relación con los bienes materiales y cuál es nuestra relación con los bienes eternos? Es fundamental eso, porque el horizonte hacia donde debemos encaminarnos nosotros es la vida eterna. La vida eterna. El horizonte final es la vida eterna, es la salvación eterna. No es que los bienes materiales sean malos, de ninguna manera. Porque en estos países del primer mundo, si no se trabaja, no tendrás lo necesario para sobrevivir, para pagar la renta y para pagar todos los compromisos que se quieren al mes. Entonces, ¿cuál es la relación nuestra con los bienes materiales y con la vida eterna? Por eso el Señor utiliza una frase muy fuerte que para los orientales era una manera de sacudir la conciencia. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Es decir, es más fácil que pase el elefante por el ojo de una aguja que un rico se salve. Esa era una expresión fuertísima de parte del Señor. Y el Señor lo confirma. No podemos servir simultáneamente a Dios y al dinero. No podemos servir simultáneamente a Dios y al dinero. Aquí debe haber, digamos, un equilibrio. No podemos tomar las riquezas como el fin último, porque el fin último es Dios. El fin último es la vida eterna.
Las riquezas son un medio para sobrevivir. De tal manera que el Señor nos deja muy claro que una persona que trabaja honradamente, esa persona pues es felicitada. El asunto es aquella persona que se enriquece ilícitamente. Yo estaba revisando hoy el Facebook, en las redes sociales, y me llamaba la atención porque decía, la Federación de Fútbol de El Salvador castiga a 14 jugadores porque fueron culpables en la venta de partido. Pero a ratito vienen las reacciones y decían muchos comentarios. ¿Y por qué? ¿Por qué no condenan a los políticos que se roban el dinero del pueblo? ¿Por qué? Interesante, interesante. Es decir, como decimos en buen salvadoreño, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Al perro más flaco se le pegan las pulgas. Entonces, qué interesante, qué interesante. Es un dicho salvadoreño. Al perro más flaco se le pegan las pulgas. Hermanos y hermanas, no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Tampoco no podemos ser fatalistas. Hay personas que son demasiado fatalistas y dicen, ¿yo para qué voy a trabajar? Si todo modo ya me voy a morir. Y que sabe que se va a morir luego. ¿Para qué voy a trabajar? Si Dios me hizo así, pobre. Dios no ha creado ningún desgraciado. Dios no ha creado ningún desgraciado. Una vez tiene una visión de la vida un tanto fatalista. Y no, es importante, hermanos, trabajar honradamente, honestamente, para resolver los problemas que hay que resolver. Por eso, históricamente, y eso se pone en evidencia en la palabra, históricamente, ¿a quiénes se les revelan los secretos del reino de Dios? Cuando uno lee la historia de la Sagrada Escritura, se da cuenta que los secretos del reino de Dios se le revelan a los pobres, a los sanagüines. ¿Y quiénes son los pobres? Los pobres son aquellos que se abren a la acción de Dios. A mí no me cabe duda que los que están acá somos pobres y hemos venido a abrirnos a la acción de Dios. Pero el que está lleno en dinero, él cree que el Dios es el dinero y pues no se abre a la acción de Dios. La vida nuestra es una vida prestada. El Señor nos ha puesto en este mundo para que seamos buenos administradores. Si no administramos de la mejor manera la vida, al final Él nos va a pedir cuenta. Y de eso debemos estar plenamente seguros. Qué interesante era la liturgia del domingo. El hijo pródigo que ante la soledad se pone en camino y dice, me pondré en camino, regresaré a la casa de mi padre, porque él había analizado que los jornaleros pasaban mejor que él, que estaba en una situación difícil, y se pone en camino. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a ponernos en camino. Como dice el Papa Benedicto tiene una exhortación apostólica que se llama Porta Fides. Y en la Porta Fides el Papa dice claramente que hay que salir al encuentro del hombre perdido en el desierto. Hay que salir al encuentro del hombre perdido en el desierto. Eso cuando dice la palabra de Dios que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces nosotros tenemos que ir en camino.
a rescatar a ese hombre perdido. Interesante porque el Papa Francisco inicia con una exhortación sobre la fe, la luz de la fe. Y es interesante cómo el Santo Padre nos va hablando del don de la fe, en el año de la fe. Estamos en el año de la fe. Y el año de la fe va a finalizar con la celebración de Cristo, Rey del universo. El 24 de noviembre se clausura el año de la fe, inaugurado por el Papa Benedicto XVI y continuado por el Papa Francisco, quien nos invita a ir al hombre que está perdido en el desierto. La evangelización, la misión es importante. Por eso, hermanos y hermanas, las riquezas nos sirven de obstáculo para servir al Señor. El que no renuncie a sí mismo, el que no cargue con su cruz, no es digno de mí, dice el Señor. Nuevamente, ¿cuál es la relación nuestra con las riquezas? ¿Hacemos trampa? En el trabajo, ¿hacemos trampa? Yo a veces salgo a caminar, fíjense. Nadie sabe que a veces me pongo un short y me voy a caminar. Pongo un short y me voy a caminar y me gusta estar donde están platicando. Entonces cuando uno está, entonces dice, fíjate, le dice uno al otro que yo quiero irme para mi país y me corté un dedo para que me den unos chirilicas. Eso es corrupción. Esa es corrupción. Esa es corrupción. Y una persona que se enriquece ilícitamente, un día el Señor le va a pedir cuenta. De tal manera que si usted es un cristiano, tiene que ganarse la comida con el sudor de su frente, con honradez. Pero cuando alguien hace eso, está cometiendo un ilícito. Y eso no debe ser así. Hermanos y hermanas, ¿cuántas cosas podríamos decir de la palabra de Dios? Que esta palabra nos motive a hacernos una autoevaluación. ¿Cómo es mi relación con las cosas materiales? ¿A qué le doy más importancia? ¿A las cosas materiales o a Dios? Las cosas materiales son un medio de sobrevivencia, pero el fin último es Dios, el fin último es la vida eterna. Ave María Purísima.